Nuevamente estamos compartiendo con ustedes, estamos con el sacerdocio cristiano y seguimos con el tema de lo que es ministrando al pueblo de Dios. Vamos a estar hablando acerca del ministerio de las mesas a la administración espiritual basados en Hechos capítulo 6 sobre los diáconos. Todos y cada uno de nosotros tenemos o se nos han dado dones espirituales. Y todos necesitamos servir en un ministerio como cuerpo de Cristo para que aquel miembro no se atrofie. Tiene que tener movimiento, tiene que tener uso para crecer y participar así también en el crecimiento juntamente con otros. Pero por lo que hay que participar, hay que hacerlo sirviendo en la manera de servir, ¿verdad? Para que se manifieste el don que hemos recibido. Y también tenemos un llamado de los que son nombrados, puede ser que de los que nombró el Señor, ¿verdad? Que son 5 en Efesios 4:11. Hay otro tipo de ministerio, de servicio que es por disposición. Y ese otro tipo de ministerio pues tiene que ver con la formación, ¿verdad? Es una oportunidad de desarrollar habilidades y es sirviendo también de esa manera. Así es que cada uno de nosotros tenemos una forma y una manera de servir. Bueno, andar o ministrar de las mesas a lo espiritual tiene una exigencia para ministrar unos a otros. En Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, dice que en los días del Pentecostés estaban todos unánimes, estaban juntos. En Hechos, también capítulo 2, versículo 14 y 41, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esto es muy importante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, aquí tenemos a un varón transformado, un varón poderoso con un mensaje, una predicación poderosa, donde dice que fueron aquel día bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Así es que es un ministerio súper efectivo lo que estamos viendo, ¿verdad? De alguien que se dispone a servir. Entonces, un crecimiento externo exige un crecimiento interno. O sea que crecer es muy importante para el cuerpo de Cristo, que crezca sano. El carácter de un hombre es visible cuando la situación se lo demanda. Es como los cimientos de un edificio, ¿verdad? No son apreciados ni son visibles, los cimientos están enterrados. Hasta que es sometido a una presión por las tempestades, por los terremotos, se mide su resistencia, su cimiento se hace decisivo y se mide su permanencia. Así es que es muy importante crecer interiormente. Aquel grupo de varones que siempre discutían, aquel grupo que no podía estar juntos, ahora ellos recibieron el Espíritu Santo, ahora ellos están creciendo interiormente, pero el crecimiento interior los llevó a un crecimiento exterior en sus vidas. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 45 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces es muy importante que estemos fundados nosotros sobre la roca, sobre la palabra, sobre las promesas. Es muy importante que nosotros tengamos ese deseo de crecer, tengamos ese mismo deseo, ese mismo anhelo de tomar las promesas, de llenarnos de su espíritu, que crezcamos en nuestro carácter interiormente, para que de esa manera podamos también crecer exteriormente. Así es que el desear crecer es algo que está en el corazón. Y solamente con unanimidad todos ellos se unieron con un mismo deseo y pudieron crecer. En Hechos 1:4 y versículo 13 y 14 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Así es que un principio para que nosotros crezcamos interiormente es escuchar la palabra y obedecerla. Ahorita leíamos en Mateo 7, ¿verdad? El que edifica su casa sobre la roca. Esto es muy importante. Ahora dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Juan
Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Usted note bien los principios que se están aplicando, ¿verdad? Esos principios son la exigencia que hay que basarse en la palabra, hay que estar orando unánimes, la unidad, el mismo deseo, la misma intención. Ellos lograron unirse con un propósito, ser llenos del Espíritu Santo. Esto les trajo poder, crecimiento, valor, y ya no discutieron, ¿verdad?, por sus conceptos, a ver quién era el más grande, quién era el mayor, quién era el principal. Todo fue muy diferente, ¿verdad? Ya no estuvieron discutiendo por lo mismo. Así es que estaban unánimes en oración y ruego y estaban atendiendo a la palabra, lo que se les indicó que hicieran. Eso estaban haciendo. Lograron unirse en un propósito. Hechos 2:41 dice que hablaban de un hombre aquí que había predicado, que gente había recibido la palabra, y está hablando de un hombre diferente, un hombre que ahora se movía con poder. Ya no era aquel hombre temeroso, ya no era aquel hombre que salió huyendo, que negó al Señor. Estamos hablando de Pedro. En Hechos 2:41 dice que muchos creyeron, se integraron a la iglesia, se bautizaron. O sea, es que tenemos un hombre con un mensaje poderoso, ¿verdad? Esto tenemos que entenderlo bien. Cada uno de nosotros estamos en un punto donde ahora tenemos que crecer interiormente, tenemos que llenarnos, tenemos que unirnos con un mismo deseo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto anhelamos crecer cada uno de nosotros? Dígame, ¿qué tanto anhelamos crecer y servir? Es algo que tiene que estar en el corazón. El deseo intenso en nosotros, sí, se apoya en la fe, en promesas que se nos han dado. Ese deseo intenso nos lleva a lograr, a buscar a través de la fe y lograr lo que anhelamos. Fíjese bien, es el deseo nos lleva a creer, y el creer tiene que llevarnos a adquirir, a alcanzar las promesas que estamos buscando, aquello que anhelamos con mucha pasión. Entonces todo inicia en el corazón. Esto nos lleva a poner en práctica los principios adecuados para servir y crecer, convirtiéndonos así en ser parte de una iglesia sana. Esto es muy importante. Toda obra de Dios se mueve por fe. El deseo que encontramos en Raquel, la esposa de Jacob, era un deseo y una pasión intensa por tener hijos. Génesis 30, versículo 1 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Era un deseo intenso, ¿verdad? Yo creo que nuestra oración también debe ser la misma. Señor, permítenos crecer, o sea, que Dios pueda tratar con nosotros. Hubo un hombre que decía: dame a Escocia o me muero, dame a almas o me muero. Permíteme crecer, Señor, no puedo estar estancado, no puedo estar estable, ¿verdad? Esto es muy importante, el deseo del corazón. ¿Qué tanto lo anhelamos? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cree que Dios puede usarlo para que se produzca un cambio significativo en su familia, en su comunidad, en su estado, en su país? ¿Cree que Dios puede usarlo a usted? ¿Puede creerlo? ¿Cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismos? Esto es muy importante. ¿Cuál piensa usted que es su valor con Dios? Bueno, la Biblia nos habla de líderes que se iniciaron sirviendo a un mentor, seguían a alguien. Estos líderes se iniciaron sirviendo. En Éxodo 24, ¿sí? Nos vamos a versículo 13, nos vamos a dar cuenta que Josué siempre estaba atrás de Moisés, a todos lados. Así que tenemos un ejemplo. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 21, también nos habla de Eliseo, que andaba siempre atrás de Elías, o sea que andaban sirviéndoles. En Hechos 16, 1-3 nos habla de Timoteo, que también se convierte y después Pablo se lo lleva y andaba con Pablo y le servía a Pablo también. Entonces, esos hombres sirvieron toda su vida después de que iniciaron. Y donde iba Moisés, iba Josué. Donde iba Elías, iba Eliseo. En los viajes de Pablo andaba Timoteo. Si nosotros no nos incorporamos, no nos involucramos, entonces, ¿cómo queremos nosotros ejercitarnos, verdad? ¿Cuál es el deseo que hay en nuestros corazones? Cristo
a nosotros nos redimió y nos liberó de nuestro ser, todo nuestro ser. Pero lo principal es que nos liberó del problema principal, que es el pecado, que afecta nuestra motivación, nuestra baja autoestima, que nos hace sentir inadecuados, incompetentes. Debemos de buscar tener un dominio propio y trabajar en nuestra autoestima. ¿Cómo es esto? Tendríamos que estar viendo nuestra apariencia. Usted se puede ver al espejo y se desilusiona. Hay que trabajar en la apariencia, ¿verdad? Hay que trabajar en la comida, hay que trabajar en nuestra preparación, hay que trabajar en ser puntuales, hay que estar trabajando, ¿verdad? Usar todos aquellos principios que nosotros podamos incorporar a nuestras vidas para servir mejor. Así es que el pecado es la principal causa que hace que tengamos una mala imagen de nosotros. Tenemos que vivir en una comunión con el Señor y en una comunión profunda, porque es la única manera en que nosotros vamos a mejorar también, ¿verdad?, nuestra imagen de nosotros mismos. La manera en la que usted se ve a usted mismo tiene mucho que ver también, ¿verdad?, con el deseo que hay en su corazón y lo que usted piensa, el valor que usted se da a usted mismo. ¿Usted cree que Dios puede usarlo? Yo creo que sí puede usarlo, ¿verdad? Pero sí es importante atender algunos aspectos en nuestra vida, ¿verdad?, que nos ayuden a levantar nuestra autoimagen. Eso es muy importante porque somos portadores de un mensaje muy, muy importante y somos también siervos del gran Rey. Así es que tenemos que responder a las necesidades y servir con alegría. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así empezamos a darnos cuenta de problemas que surgían por las necesidades. Entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en la administración de la palabra. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, dice, que obedecieron a la fe. Bueno, aquí tenemos una situación, ¿verdad?, donde hay que responder al servicio, hay que involucrarse, hay que pagar el precio, hay que dejar de pensar en nosotros, hay que dejar de ser egoístas, hay que comprometerse en servir. Así el servicio, lo que vamos a hacer, sea humilde y nos sintamos que pues nuestra capacidad es más, ¿verdad?, y que nuestras capacidades no son para estar haciendo aquello, pero tenemos que entender que cuando no se sirve, esto implica murmuraciones, esto implica desorganización, mal funcionamiento, esto evita que se deje de predicar, esto evita que las almas se conviertan. O sea, hay necesidades espirituales, emocionales, y tienen que ser atendidas, pero también hay necesidades sociales de ayuda que tienen que ser atendidas. Así es que todo eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros atendamos para que evitemos todos estos tipos de conflicto. Es muy importante. Estos 7 varones tenían características de ser maduros. No eran improvisados ni fueron tomados al azar. Ellos después se desarrollaron en ministerios más específicos con sus dones, y también en un ministerio que ellos manifestaron, los dones que necesitaban para desarrollar ese ministerio. En Hechos, en el capítulo 6, versículo 10 dice, y versículo 10 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que Esteban daba una palabra, dice que no podían refutarle, les enseñaba de tal manera. Es aquí un ministerio de maestro, pero también había milagros aquí, ¿verdad?, prodigios, y ese es un don del Espíritu Santo, de los dones, los milagros. Pero también dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. Aquí está otro don, que es
de los del Espíritu, el don de sabiduría. En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí tenemos a Felipe de los diáconos, que después de servir a las mesas junto con Esteban, después de darle a las viudas su sustento, su alimentación, ellos ejercían un ministerio fundamental, se ubicaron, y tenemos un evangelista como Felipe, un evangelista exitoso. Así es que ellos manifestaron dones espirituales dados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da a quien Él quiere. A cada creyente le da una aptitud especial para que pueda utilizarla para edificar el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, es como Él quiere. Esto es muy importante. 1 Corintios 12:11 dice que Él reparte como Él quiere. Estos dones espirituales acompañan y equipan al creyente en sus áreas de servicio o ministerio, y estos dones los da el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 9, están en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice, a cada uno les dada manifestación para provecho del cuerpo de Cristo. Dice, pero porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros y lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Esto es muy importante, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 12 versículo 5 y Efesios 4, 11, 12 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Que hay 5 ministerios que tienen que ver con el orden y la estructura dentro del cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios son para edificar y llevar a una madurez de carácter a los creyentes, pero también para prepararlos, para capacitarlos para la obra del ministerio. Tiene estas 2 funciones, y esto es muy importante. La Biblia nos habla también de otros ministerios. Quiero recapitularle, o sea, hay dones que son dados por el Espíritu Santo, son 9. Hay ministerios que son vitales y que están exclusivamente de autoridad, en orden y estructura, para que el cuerpo sea edificado, para enseñar a los creyentes, edificarlos en su carácter, en su vida, y asimismo también para capacitarlos y prepararlos para la obra del ministerio. Pero también la Biblia nos habla de otro tipo de ministerios o maneras de servir con sus habilidades, talentos o capacidades, y esto es muy importante. Estos ministerios son por gratitud, son dispuestos voluntariamente. Así es que esto es importante, ¿verdad? Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Aquí está un ministerio que da el Señor. Luego, profetas, también tiene que ver con los 5 ministerios. El tercero, maestros, tiene que ver con los 5 ministerios, ¿verdad? Maestros. Luego, el que hace milagros. Aquí están los dones del Espíritu. Después, los que sanan, dones del Espíritu. Los que ayudan, son ministerios voluntarios, ¿verdad? De aquellos que se ofrecen, de aquellos que se disponen, ministerios que se disponen. Los que ayudan, ¿verdad? Los que administran son de los ministerios que se disponen. Los que tienen don de lenguas son de los dones del Espíritu Santo. En Romanos 12, 5, 8 y 13 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, aquí está de los ministerios, pero también hay un don de profecía del Espíritu Santo, ¿verdad? Úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, es de los ministerios dispuestos en servir, o el que enseña es en la enseñanza. Tiene que ver esto con los ministerios, los 5 ministerios dados por Cristo. El que exhorta, ministerios dispuestos en la exhortación. El que reparte, de los ministerios dispuestos con liberalidad. El que preside,
también es ministerios dispuestos con solicitud, ¿verdad? El que hace misericordia, ministerios dispuestos con alegría. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ministerios dispuestos. Primera de Pedro 4, versículo 9-10 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según el don que ha recibido. De los dones del Espíritu, pues va a ser la herramienta, es lo que va a equipar a los dones dados, a los ministerios dados por Jesucristo, pero también a los ministerios dispuestos para servir. También Él los va a equipar. Y pueden manifestarse los dones en uno y en otro lado, así es que esto se combina. Esto es muy importante. Ahora, ¿puede usted a estas alturas distinguir entre los dones del Espíritu Santo, los ministerios por Cristo y los ministerios dispuestos por el deseo y la voluntad de servir? Después de esto ya puede usted distinguirlo. Eso es muy importante que usted pueda ahora distinguirlo, ¿verdad? Que hay dones del Espíritu Santo y son manifestaciones, una manera de ser dotado sobrenaturalmente, pero hay una manera de servir de un llamamiento, es para que el cuerpo de Cristo sea edificado y crezca, pero también hay ministerios, sí, voluntarios por disposición, con talentos y habilidades. Espero y usted ahora pueda distinguirlos. Bien, después de que usted ya hace una distinción, tenemos el ejemplo de la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 3 versículo 2 al 3 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es un versículo que los está delatando. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La iglesia de Corinto era una iglesia que manifestaba todos los dones, pero ellos tenían poca madurez, eran carnales. Su carácter no estaba bien desarrollado. Esto nos dice que los dones del Espíritu no son un premio al carácter maduro, son un don de gracia. Así es que si usted dice Dios usa en sanidad a aquel, es madurez, o Dios lo usó en traer un mensaje de lenguas o interpretación de lenguas, no, son un don de gracia, no son un premio al carácter maduro, ¿verdad? Deben de ir creciendo tanto los dones en el servicio como el carácter también interno. Acuérdese que lo primero que vimos es que el crecimiento externo demanda un crecimiento interno. Entonces, esto es muy importante. Ahora, en los dones no se requiere la madurez del carácter, o sea, el Espíritu da como Él quiere. Pero, en cambio, en el ministerio sí se demanda que se desarrolle el carácter, una madurez de continuo, sin interrumpir ese proceso de crecimiento para que el servicio pueda ser efectivo. En 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es que no hay crecimiento, no se afirman, no hay constancia y todo trabajo resulta vano cuando no hay una madurez de carácter en el ministerio de servir. En todo el servicio, ¿verdad? O sea, usted puede hacer grandes cosas sirviendo, pero en un minuto lo echamos a perder si manifestamos problemas de carácter, si no manifestamos la vida de Cristo. Esto es muy importante. Así es que, hermanos míos, dice: estad firmes y constantes. Esto es una de las cosas que tenemos que estar creciendo en el Señor siempre, para que nuestro trabajo no sea en vano, lo dice la palabra. Así es que hay funciones también aquí que aunque no se tenga el ministerio, tenemos que llevarlas a cabo. Quiero distinguir, o sea, hay cosas que usted va a hacer voluntariamente porque se ve la necesidad. Hay otras cosas que usted las hace voluntariamente o en base a la necesidad, pero que le producen gozo. Pero también hay funciones universales, sí, que no estamos exentos. Usted no necesita tener el ministerio para realizarlas, sí. Por ejemplo, todo lo que hacemos en las funciones universales, son algo que tenemos que responder por gratitud y por obediencia, ¿verdad? Aunque no se tengan los dones, aunque no tengamos el llamado aquel específico a servir, a realizar aquella obra, pero sí lo tenemos que hacer por obediencia y gratitud. Bueno, ¿cómo es esto? Déjeme le explico. Una función universal es el dar testimonio, el hablar de Jesucristo. Y usted no tiene que decir: es que yo no soy evangelista. ¿Y cómo voy a hablar de Jesucristo si no traigo los dones que siguen un evangelista, verdad? Como es la sanidad, como es
los milagros, la predicación, la palabra de la predicación, ¿verdad? Son los dones que acompañan la fe a un evangelista por lo general. Pero usted no tiene que ser ni evangelista ni tener los dones. Es una función universal el que testifiquemos. En Marcos 16, 15, 16 nos dice, id y predicar este evangelio a todo el mundo. O sea que es una función universal. Espero me está entendiendo. El dar, aunque no se tenga el ministerio de repartir con liberalidad. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, dará Dios. Y nos dice que con la medida que estemos midiendo, dice, seremos vueltos a medir. Así es que usted no tiene que decir, oiga, pues yo no tengo un ministerio, ¿verdad?, de liberalidad, de dar con generosidad. Es una función universal de todo creyente el aprender a dar. Sí, así es que aunque no lo tengamos ahora, aunque no tengamos un don de fe, nosotros podemos confiar en el Señor. Y podemos orar por los enfermos. En Mateo 6:25 el Señor nos dice, en nada estéis afanosos acerca de qué van a comer o qué van a vestir. O sea que el Señor trae a nuestras vidas la confianza de que Él tiene cuidado de nosotros. Usted no necesita un don de fe para confiar en el Señor. Tampoco necesita un don de fe para que ore por los enfermos, como dice en Marcos, ¿verdad? Capítulo 16, y nos está hablando y nos está diciendo, versículos 17 y 18, dice, estas señales seguirán a los que creen, y da una serie de manifestaciones, y entre ellas dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son funciones universales. Usted no necesita tener ni los dones específicos, ni el ministerio, ¿verdad?, específico, ni siquiera por disposición, sino que son funciones que todo creyente sí está llamado a realizar. 1 Corintios, en el capítulo 12, versículos 17, 21 y 25, el apóstol Pablo nos habla acerca de una dificultad que puede presentarse, ¿verdad? Cuando alguien tiene un ministerio definido o algún don, por lo general trata de que los demás vayan al paso de él, ¿verdad? De que hagan lo mismo, con la misma intensidad que él lo hace, y pues parece ser que a veces se quiere proyectar en otros y que otros hagan, ¿verdad?, lo que él siente, lo que él quiere. Pero yo creo que no se debe tratar ni con rudeza ni con dureza a nadie, ¿verdad? Porque la gente lleva otro ritmo y no debemos condenarlos ni presionarlos. El primer versículo de 1 Corintios 12:7 dice que no todo el cuerpo es ojo, ni todo el cuerpo es oído. O sea, somos todos diferentes. Ahora, también dice que la mano no le puede decir a cualquier otro miembro, ¿verdad?, no te necesito, porque todos nos necesitamos. Así es que sí nos necesitamos, no todo el cuerpo es ojo, o sea, somos diferentes, sí, todos nos necesitamos. Ahora, esto tiene que hacerse para no tener una desaveniencia dentro del cuerpo de Cristo, porque aquí hay un problema. A veces juzgamos, ¿verdad? Y a veces como que menospreciamos a los demás, y no debe ser. O sea, todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Así es que nuestra vida tiene que integrarse a servir. Nuestra integración debe ser a servir de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿ya conoce su ministerio, sus dones para servir en el cuerpo de Cristo? ¿Está involucrado en alguna área de servicio usted? A todos se nos ha dado un lugar en la iglesia para servir. Mateo 25, 14 al 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Bueno, ¿cómo es que Dios nos da conforme a qué? Nos da conforme a nuestra capacidad. O sea, podemos nosotros incorporarnos a la iglesia, podemos ofrecernos a atender las necesidades, podemos servir si se nos pide, como esos 7 diáconos. También podemos ofrecernos en las áreas aquellas que hay necesidad, y que no solamente hay necesidad y nos ofrecemos, sino que también producen un gozo en nuestras vidas, ¿verdad? Nos dan una satisfacción, y aparte de satisfacción vemos resultados, porque eso es importante. Hay cosas que a mí me gustan, pero si no veo resultado, entonces estoy fuera de lugar, ¿verdad? Yo quiero probarme en esto, me impacta algún ministerio, ¿verdad? Y yo quiero hacer esto, o sea, debe producirnos un gozo y tener un resultado. Dios no nos va a poner donde no estamos. La mano no está en otro lugar, está donde debe estar. O sea, si el día que la mano quiera hacer pie, imagínense cómo nos veremos parados de manos, como que eso
eso no es adecuado, ¿verdad? Y aunque la mano se aferre a ser pie, no puede ser pie, y eso es muy importante, ¿verdad? Así es que Él nos da conforme a nuestra capacidad. Tenemos que incorporarnos a las áreas que se nos pide, que nos causen satisfacción, que nos realicen y tengamos resultados. Mateo 25, versículos 16 y 17 dice: el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también con otros 2. Aquí es muy importante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que resultó en ellos al servir? Bueno, ganaron, tuvieron resultados, eso es muy importante. Los talentos y los ministerios y dones se deben de descubrir. No tenemos que enterrarlos, hay que estar sirviendo hasta que nos ubiquemos, ¿verdad? Y servir con alegría y con gusto. Mateo 25, 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó a la tierra y escondió el dinero de su señor. Escondió, tuvo una actitud negativa 100%. Entonces, es frecuente que nosotros no tengamos ganas de servir, ¿verdad? O que seamos apáticos. Alguien dice, cuando ve un ministerio que es fuerte, por ejemplo, el talento de la cocina, dice: ese no es mi ministerio, ese no es mi fuerte. Pero no se hace de continuo. Cuando se hace de vez en cuando, bueno, podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos participar. Ahora, es frecuente que hay cosas en las que no nos llame la atención servir, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza egoísta. Nos acostumbramos a pensar solamente en nosotros mismos, y servir en muchas ocasiones no se recibe reconocimiento, no hay ganancia propia, solo beneficia a otros, y eso es una de las cosas que en ocasiones nos cuesta trabajo aprender a cada uno de nosotros. Nos beneficia a otros, no manifestamos pues el carácter de Cristo. Es muy importante servir, disponernos, pagar el precio y comprometernos a hacerlo, pero hay que probar en lo que nos agrada, en lo que nos asignen. Dispongámonos y busquemos resultados y también la satisfacción. Tenemos que informarnos sobre las funciones de cada ministerio, de sus dones, de cómo se equipan, de cómo se complementan unos con otros. Tenemos que probar, estar dispuestos a pagar ese precio en nuestras vidas, a servir bien a los demás, a comprometernos, a hacerlo para la gloria de Dios. En Mateo 25, 19, 21 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Si llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tuvo un reconocimiento aquellos que trabajaron y estuvieron dispuestos, ¿verdad? Y también se les retribuyó más. Porque aquí mismo en este pasaje dice: al que tenía mucho se le dio más, al que tenía poco, aún lo que tenía se le quitó. Así es que es muy importante, ¿verdad? El servir por disposición es importante, o servir por el llamamiento de Cristo a uno de sus ministerios que funcionan para edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para hacerlo crecer. El servir, cada uno de nosotros en esa disposición, buscando ser equipado con aquellos dones que nos han dado. Y están las funciones universales, que esas tenemos que también ser parte de ellas, ¿verdad? Que no son opcionales. Así es que es muy importante el llamamiento que Cristo nos haga. Por ejemplo, el pastor puede tener el ministerio del Señor, pero puede aprender a dar con liberalidad, puede ser una persona hospedadora. Son parte, ¿verdad?, de los ministerios de disposición. Entonces no tiene que ser uno solo, se combinan, ¿verdad? El que testifica de Cristo, aunque no tenga el don de evangelista, porque es una función universal, puede tener un don de fe, puede orar por enfermos y manifestar también un don de sanidad. El que hace misericordia, pues empieza a tratar con la gente, puede tener una palabra de consuelo y ejercer un don de sabiduría, un don del Espíritu en la necesidad de la gente. Así es que nosotros, por gratitud y amor, tenemos que servir al Señor y a su obra sin ninguna excusa. En Mateo 25, versículo 24 al 26 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Bueno,
El amo se indignó, respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Se indignó, ¿verdad? Y lo despojó. Entonces le llamó infructuoso y lo llamó una persona estéril, sin fruto. Es lo que hizo el Señor con este siervo. Bueno, en Efesios 2:10 dice: fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sí, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en esas buenas obras. Hay muchas funciones que no alcanzamos a mencionar dentro del cuerpo de Cristo, pero son parte, ¿verdad?, del ministerio, del servicio, por disposición. Hay funciones también, pues, que son específicas, ¿no? Cuando Dios llama a un pastorado, cuando Dios llama a algún ministerio de los que el Señor tiene, de los 5. Todos y cada una de ellas, aún las funciones universales, el Espíritu Santo da como Él quiere y las acompaña. Entonces hay muchas funciones que no se mencionan, ¿verdad? Hay habilidades, hay cuestiones de gente que sabe de electricidad y sirve en la iglesia, de gente que sabe de jardinería, gente que trabaja en la cocina determinado tiempo, ¿verdad? Y contribuye a las mejoras, ¿verdad?, del templo que se hacen a través de la ganancia. Hay pues gente que maneja el audio, hay personas que saben de computación y la usan, ¿verdad?, dentro de programas de la iglesia. Bueno, hay una serie de funciones, ¿verdad?, que no alcanzamos a mencionar. Aquí lo único que se requiere es que seamos personas disponibles. El Señor nos mandó a servir, Él es el mayor ejemplo de servicio, así es que Él nos llamó a servir. Que el Señor le bendiga. Así es que este es un ministerio que empieza por poco, de la mesa, de servir a las mesas, algo simple, a ministrar espiritualmente, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga abundantemente.